Muy buenas noches, estimados estudiantes. Iniciamos la clase del día de hoy y bueno, esta semana ya con más temas y con más partes de nuestro trabajo de investigación científica. Y básicamente es pues esto, ¿no? Hacer un trabajo académico. Ya progresivamente vamos realizando diferentes elementos que constituyen cualquier trabajo en el ámbito científico. En esta semana están desarrollando y elaborando lo que es su marco teórico, de lo cual ya durante la anterior semana hemos avanzado en profundidad qué elementos tiene. Incluso se les dio una plantilla, un modelo, en el cual, si ustedes ya lo han observado, progresivamente ya están viendo qué partes debe tener un trabajo científico y así también van aprendiendo. Y así cuando ya lleguemos a fin de año van a tener todo su trabajo ya culminado y así poco a poco ya habrán aprendido cómo se realiza un trabajo científico. Ahora, en esta semana, incluso la siguiente, nos ocupamos de realizar el marco metodológico. Anteriormente hicimos un marco teórico. Ahora ingresamos al marco metodológico. Antes de ingresar al fondo del asunto, su marco teórico tienen para entregarlo hasta este día sábado. Hemos dado más tiempo, ¿no? Para que puedan realizarlo bien, así también por la naturaleza que deben realizar. Ahora, de igual manera, este trabajo va a ser para el siguiente sábado. Bueno, esto a partir de ahora vamos a hacer de sábado a sábado, ya, pero antes de que llegue el final, se les va a indicar ya para cuándo va a ser miércoles. Simplemente, hasta este sábado tienen que entregar su marco teórico. Eso ya se los había recalcado. Bien, continuemos. Luego de que hicimos el marco teórico, tenemos que redactar nuestro marco metodológico. Metodología, los aspectos técnicos. ¿Qué es metodología? Eso en un inicio habíamos visto, si recuerdan la segunda, tercera clase, hemos analizado qué es el método científico y ahí veíamos un concepto de lo que era método. Método es un conjunto de pasos, procedimientos que se sigue para la obtención del conocimiento científico. O sea, son una serie de pasos, es un plan, mecanismos. ¿Cómo vamos a abordar nuestro problema de investigación? Y justamente uno de los primeros elementos que debemos tomar en cuenta al realizar una investigación es pues determinar el enfoque investigativo, ¿no? Que de seguro por ahí lo han visto. Principalmente hay dos tipos de enfoques de investigación. Recordarán que hemos visto lo que son los paradigmas, ¿no? Un paradigma positivista, uno sociocrítico y demás, y están relacionados a ellos los enfoques de investigación científica. ¿Ya? Nuestra investigación debemos determinar si va a ser cuantitativa o cualitativa. Ustedes han abordado varios temas. Han abordado cuestiones económicas, cuestiones jurídicas, cuestiones sociales. Ahora acá, ¿desde qué perspectiva metodológica lo van a hacer? ¿Desde qué enfoque? Eso es lo que se debe definir en este capítulo, ¿no? Que va a ser el marco metodológico. Así que entendamos si nos vamos a concentrar más en datos estadísticos o en datos cualitativos en calidad. Pero acá iniciamos pues con la explicación correspondiente. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Nosotros, al inicio de nuestro marco metodológico, debemos definir si nuestra investigación va a ser cuantitativa, va a ser cualitativa o va a ser mixta. Y justamente eso es lo que vamos a ver. Un enfoque cuantitativo para nuestra investigación es cuando nuestro tema, nuestro objeto o la forma en la cual vamos a abordar nuestro tema se va a concentrar más en temas numéricos, estadísticos, determinar causas, efectos, cantidades, proporciones. Ahí tendremos una investigación cuantitativa. Pero esto no quiere decir que nos olvidemos de lo cualitativo. Si queremos determinar las causas
no sé, o las consecuencias de la pandemia en la economía boliviana, ahí necesariamente vamos a tener que tocar datos estadísticos. Que el Producto Interno Bruto bajó tanto, que el desempleo se incrementó en tantos por ciento. Entonces, vean que esa investigación ahí de cajón tiene un enfoque cuantitativo. Si es que nos concentrásemos en averiguar las consecuencias que tuvo la pandemia del coronavirus en la economía boliviana. Ahí nos concentramos en números, pero obviamente vamos a ver ciertas características. Lo mismo cuando nuestros temas se refiere a los índices de pobreza, niveles de aprovechamiento. Si se concentra o el eje central van a ser los datos, causas y consecuencias, tenemos que hacer o elegir el enfoque cuantitativo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a olvidar de ciertas cualidades, pero nos concentraremos en los números, tal cual lo dice acá. Usa la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico. Haremos encuestas, entrevistas, escalas de actitud, buscaremos datos de algunas instituciones y a partir de ello vamos a entender, vamos a investigar y vamos a observar el fenómeno de investigación. Eso de un inicio, así que lo estamos dejando claro. Muchos de ustedes ya deberán estar pensando en sus hogares, mi investigación se va a ese lado, posiblemente el lado de ustedes sea pues lo cuantitativo. ¿eh? ¿Y cuáles son pues las características de este proceso cuantitativo? Es que es muy estructurado, es formal, ¿sí? Pero muchos también señalan de que es pues muy riguroso, que pone una camisa de fuerza. O sea, sí o sí debemos aplicar estos pasos los cuales ustedes están viendo. Y una aclaración, en el proceso cuantitativo sí o sí debe existir una hipótesis. Hay otros tipos de investigaciones en las cuales no hay hipótesis, las cuales son las cualitativas. Nosotros hemos aplicado el modelo clásico de una investigación cuantitativa, la cual básicamente es deductiva. Acá se deduce, ¿no? Ya estamos llegando a esa parte de los métodos, pero deducción, ¿no? Sacamos conclusiones de un todo, ¿no? Sacamos conclusiones particulares de un todo, eso es deducir. Podemos hacer encuestas a 100 personas y de esos datos de 100 personas, que es una generalidad, vamos a sacar una conclusión en particular. Por eso el proceso cuantitativo usa hipótesis, es rígido, es estructurado y es deductivo. ¿Ven? Características de este proceso cuantitativo. En la primera fase lo que hemos realizado es que abordamos la idea, ¿no? Abordamos la idea, redactamos el título, por ahí realizamos las delimitaciones, luego realizamos el planteamiento del problema. ¿Ven? Luego hacemos la revisión de la literatura, desarrollo del marco teórico. Vean que eso ya lo estamos realizando. Luego visualizamos el alcance de estudio, eso lo vamos a ver también en la siguiente clase. Pero acá básicamente hasta dónde queremos llegar con la investigación. Luego se elabora la hipótesis y se define variables, lo cual también ya hemos realizado. Luego se desarrolla el diseño de investigación y justamente estamos en esa etapa. Luego se define la selección de la muestra. En este momento estaríamos en la etapa 6, donde estamos definiendo qué enfoque, qué diseño de investigación, cuál es el alcance, cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas y cuáles son los instrumentos que nosotros aplicaremos posteriormente en la etapa o en la fase operativa. Luego, en la fase 7, que lo vamos a hacer la siguiente semana, vamos a definir la selección de la muestra, nuestro universo, nuestra población y nuestra muestra debe ser pues definida. Esto poco a poco. Y una vez que ya tenemos la teoría, ya tenemos el desarrollo de nuestro marco metodológico, a eso se refiere la fase 6. Luego definimos la fase 7, dónde, cómo y cuándo vamos a hacer el trabajo. Y en la fase 8 vamos al campo de batalla, vamos a la fase operativa, donde ya tenemos que ir a recolectar datos. Ahí uno ya va a hacer encuestas, entrevistas, escalas de actitud, todo ello. Ustedes en esta gestión lo van a hacer de manera remota. Aún estamos en clases virtuales. Bueno, en otras gestiones donde solía existir la presencialidad, bueno, los estudiantes tienen que ir en la misma universidad o quizás en la sociedad, ahí proponer las entrevistas o encuestas. Ustedes se van a basar en herramientas digitales. Hoy se puede hacer pues en
Google Forms se puede hacer pues encuestas o pueden hacer entrevistas a expertos, a docentes o a personas a través de WhatsApp o redes sociales. Una vez que hayamos recolectado datos, vamos a llegar a esa etapa, analizamos esos datos y a partir de esos datos elaboramos los resultados y las conclusiones y ahí tenemos todo ese proceso cuantitativo. O sea, y acá está con flechas, vean, sí o sí hay que cumplir todo este proceso cabalmente y es lo que estamos desarrollando. Pero como siempre se dice, no hay nada absoluto, pueden haber leves modificaciones. No es limitativo si lo decimos en otras palabras, pero vean, cada una de estas fases las estamos cumpliendo y hasta que lleguemos al final de este semestre ya vamos a tener, vamos a llegar a la fase 10. Vean que estamos en la fase 6, ¿no? Otras cuestiones en la fase 1, fase 2, fase 3, vamos evolucionando por hasta llegar al resultado final. Esto es el proceso cuantitativo, lo que resaltamos es su orden, su deducción y todo ello. Pero algunos critican este proceso, pues dicen, te cierra mucho, o sea, ya te dirige todo, no da tanta libertad al investigador. Pero otros dicen, si no tuviese este orden, todo sería un desorden. Bueno, pros y contras que se da en el ámbito metodológico. Ahora ingresamos al enfoque cualitativo. Son las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Acá nos concentramos más en las características, en los detalles, las vivencias, ya no tanto en los números. Este es más libre, el enfoque cualitativo, es inductivo. O sea, se realiza la investigación de cuestiones particulares para luego generalizar resultados. A ver, un ejemplo concreto. Si nosotros quisiéramos investigar desde el punto de vista cuantitativo el incremento de la pobreza post pandemia, vamos a tener que hacer encuestas, ir al INE, vamos a manejar números, ¿sí? Por ahí, ¿qué tal? Hacemos unas encuestas o entrevistas. Esa sería una investigación cuantitativa, ¿ya? Del porcentaje de incremento de la pobreza en Bolivia luego de la pandemia. Ahí podríamos hacerlo cuantitativo, pero nosotros como investigadores definimos si lo vamos a hacer cuantitativo o cualitativo. Y si lo queremos hacer cualitativo, vamos a usar números, pero nos vamos a concentrar más en situaciones, en vivencias, en experiencias, para lo cual nosotros nos vamos a concentrar en un sector, incluso es más personal. Ahí nos tendremos que concentrar, ¿qué tal?, con el incremento de la pobreza en el sector rural, ¿no? O en el sector de la ganadería. En lo cualitativo se hace una inmersión inicial, enseguida les voy a mostrar un cuadro que es totalmente diferente al cuantitativo. El investigador cualitativo va al lugar de los hechos, hace una inmersión, se conecta con el sujeto u objeto de investigación. En lo cuantitativo lo vemos de afuera, nos interesan los números y listo, desde afuera. Pero desde lo cualitativo vamos al interior del problema o del objeto del fenómeno de investigación. Interactuamos, preguntamos. A ver, voy a poner otro ejemplo para que me puedan comprender. Si queremos hacer una investigación cuantitativa de la violencia hacia las mujeres en la ciudad de La Paz, vamos a ir por ahí, vamos a recoger datos de la fiscalía, de juzgados, de alguna fundación, ahí tenemos datos, por ahí haremos unas encuestas y entrevistas. Pero vean que estamos viendo el fenómeno desde afuera, nos concentramos en datos y en estadísticas. Vean que esa es una investigación cuantitativa y es válida, es muy completa. Pero si quisiésemos hacer esa investigación desde el punto de vista cualitativo, ahí cambia el enfoque. Nosotros tendríamos que hacer la investigación, pero desde cuestiones particulares, experiencias, vivencias. Ahí nosotros tendríamos que estar en contacto con las mujeres que han sufrido violencia. Y ahí ya no es cantidad, sino calidad. Basta que nos reunamos con 5 mujeres ahí maltratadas y les vamos a hacer entrevistas en profundidad. Desde su propia experiencia es que vamos a proyectar una investigación. Vean, ya no es como en lo cuantitativo que lo vemos desde afuera, datos, estadísticas, una que otra encuesta. En lo cualitativo
El investigador pues hace una inmersión, se pone en contacto, vive desde adentro esa situación. Entonces se compenetra con el objeto o fenómeno de investigación. Acá, esta investigación cualitativa nos va a dar más experiencias, datos y demás, ¿no? Para entender mejor el fenómeno. Vean cómo lo cuantitativo nos ayuda para entender el objeto o fenómeno en general y lo cualitativo desde lo particular. O sea, entender. Ahora, ustedes están en este momento. Si ustedes quieren hacer una investigación cuantitativa, perfecto, háganlo. Háganlo, datos es la tradicional. Y si quieren hacerlo cualitativo, también. Pero ¿qué es lo que se necesita para cualitativo? Que tengan cercanía o tengan contacto con el objeto o fenómeno de investigación. Si queremos analizar violencia hacia las mujeres, no tenemos por ahí a alguien cercano que haya sufrido violencia familiar, haremos cuantitativo. Pero por ahí tenemos ahí acceso, trabajamos en algún lugar, tenemos acceso a algunas mujeres que han sufrido violencia, nos conviene hacer cualitativo. Lo mismo, si queremos averiguar los efectos de la pandemia en el sector del comercio informal en la ciudad de La Paz, si no tenemos datos, digamos, si no conocemos a vendedores o vendedoras así cercanamente, haremos cuantitativo, igual nos va a salir bonito. Vamos a tomar datos del Ministerio de Economía, de la Alcaldía, nosotros vamos a hacer encuestas y demás. Así datos. Ha incrementado el comercio informal luego de la pandemia, ¿no? Cuantitativo. Pero si queremos hacerlo cualitativo, nosotros debemos conocer a varias vendedoras, incluso profundas, si queremos hacer una investigación profunda del sector informal, el investigador ya se compenetra. El investigador tendría que hacer una vivencia. Todo un día el investigador tendría que ir a vender cosas en el sector informal. O sea, vean que ya vive desde adentro y a partir de esa vivencia es que ya saca otros datos igual interesantes, pero cualitativos, diferentes del cuantitativo. Por ello, para lo cualitativo deben tener cercanía, deben conocer a alguien, o alguno de ustedes tendría que ser comerciante informal. A partir de esa vivencia particular, si alguien del grupo se dedica, ojo, acá lo informal no es ilegal, o sea, informal es algo lícito, solo que no cumple con ciertos requisitos administrativos. Esto ya, pero diferencias más profundas. Pero si alguien se dedica al comercio informal, podemos hacer una investigación cualitativa. Les doy estos lineamientos para que ustedes vayan viendo si van a elegir cuantitativo o van a elegir un enfoque cualitativo. Esto al inicio del marco metodológico deben definirlo. Ahora estamos en lo cualitativo. Y este es el esquema que se presenta para el proceso cualitativo, totalmente diferente al enfoque cuantitativo. Vean cómo acá en el proceso cualitativo, lo que es el nódulo central es la revisión de la literatura y el marco de referencia. Casi no tienen orden. No es que, si bien es desordenado, pero da mayor libertad al investigador. Y una de las características de la investigación cualitativa es que no siempre tiene hipótesis. Generalmente no tiene hipótesis. Porque una hipótesis te marca, te guía, sí. Pero en lo cualitativo, si quieres ser libre como el viento, entonces no es necesario una hipótesis. Puede que tenga o puede que no tenga. Pero la mayoría de las casas superiores de estudio proponen que puedas, pues, cuantitativo. Pero en determinadas circunstancias podemos hacer cualitativo. Pero no porque no tenga hipótesis quiere decir que sea más fácil, no. Incluso tienes más datos y uno tiene que esquematizar en este esquema o en este proceso cualitativo. Vean que en el centro hay la literatura, o sea, revisión de la literatura, el marco de referencia, esto ya lo han realizado. Podemos tener una idea, comercio informal, cómo está la situación de las vendedoras de la Tumusla luego de la pandemia. Listo, mi idea. Reviso esto al mismo tiempo que estoy revisando mis libros, o sea, no tiene orden. En el cuantitativo antes revisabas la literatura y bla bla. Mientras que acá revisas libro, al mismo tiempo ya te planteas el problema. Luego revisas el libro, te vas directo al campo de batalla o a recoger datos. Ya si tú quieres ya vas a vender en las mañanas a la Tumusla. Luego recoges datos, vas elaborando, luego te pasas a analizar los datos. Luego puedes recién concebir el diseño de estudio. Luego vives
haces esta inmersión, defines la muestra, tú vendiendo en la TUMUSLA dices, no es mucho, es solo de esta calle a esta calle, luego vuelves a revisar, puedes irte a interpretar estos resultados, constantemente estás recolectando datos, nuevamente puedes irte a otro sector a hacer la inmersión, luego interpreta los resultados, es más libre si se dan cuenta. Al mismo tiempo que estás revisando los libros, ya estás en contacto con el objeto fenómeno de investigación. Vas recolectando datos, poco a poco ya los vas procesando. ¿Ven? Y nuevamente puedes ya estar diseñando. Es más libre. Como les decía, uno tiene que tener contacto, debe vivir desde adentro o mucha cercanía con el objeto fenómeno de investigación. Acá en lo cualitativo, si bien va a tener números, partimos de características, vivencias o experiencias que se tenga en torno al objeto fenómeno de investigación. Cuantitativo, determinar, por ejemplo, la situación económica de las señoras vendedoras de la TUMUSLA. Listo, ahí en números, estadísticas. Cuantitativo, bonito, pero cualitativo, desde el interior, ¿no? Hablar con 2, 3, 4, 5 o con una asociación de señoras, ir a sus reuniones, ver sus vivencias, o incluso el investigador puede ya convivir, o incluso ir a vender. Eso es cualitativo. Y ese es un tipo de investigaciones que hacían pues jóvenes estudiantes del extranjero, ¿no? Para estudiar la pobreza en Bolivia, un sector informal. No sé si muchas veces vieron en las calles antes de la pandemia a jóvenes o señoritas extranjeros, ¿no? Con todo el cariño, gringuitos, chocos, con el cabello así medio rubio, y que estaban sentados con personas de Norte Potosí con lustrabotas. ¿Por qué lo hacían? Era justamente para sus tesis, para sus investigaciones. Los europeos aplican muy a rajatabla estos métodos. Si bien es cuantitativo, bueno, pero a ellos más les gusta lo cualitativo. O sea, ellos ya tienen que hacer esa inmersión, tienen que entrar en contacto con su objeto de estudio. Si no, lo podrían hacer pues desde Europa. Pero ellos vienen acá, como Europa es un país avanzado, tienen más recursos obviamente, ellos sí podían hacer. Eso es un ejemplo. Nosotros debemos tener contacto directo. Uno de nosotros tendría que trabajar o ser parte del objeto o fenómeno a investigar. Vean, acá se les da los lineamientos para que ustedes puedan pues posteriormente planificar estos elementos. Bueno, continuemos. Ahora acá tenemos una comparación de los enfoques. A ver, en resumen, vamos a ir revisando uno por otro. Ninguno es mejor que el otro. Los dos se aplican de acuerdo a los alcances, las características y la naturaleza de la investigación. Ahora, las características cuantitativas tenemos a la izquierda y a la derecha las cualitativas, y partimos por el planteamiento del problema. Lo cuantitativo: debe haber una orientación hacia la descripción, predicción y explicación. Debe ser específico y acolado y dirigido hacia datos medibles u observables. Vean que acá definimos un problema, hacemos una hipótesis, ¿no? Ahí tenemos las cosas claras y sobre todo nos basamos en datos, mientras que si nos vamos a la derecha, a datos cualitativos, hay una orientación hacia la exploración y descripción y el entendimiento. O sea, acá hay un enfoque diferente, más vamos a entender al fenómeno desde adentro, por eso es inductivo, es general y amplio, o sea, no nos cerramos en algo. Y luego está dirigido a las experiencias de los participantes. Vean que a la izquierda está dirigido a datos medibles, a números, mientras que en lo cualitativo a la derecha, acá en la parte superior, está dirigido a las experiencias de los participantes. Dos enfoques totalmente diferentes. Ahora, en cuanto a la revisión de la literatura, en una investigación cuantitativa cumple un rol fundamental, es la base, la referencia y lo demás. Y así también es la justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio, es la base, ¿sí? Mientras que acá tiene en la investigación cualitativa un marco teórico, pero es necesario, sí, pero cumple un rol secundario. Lo más importante son las vivencias, las experiencias en el enfoque cualitativo. Sí o sí, ustedes si realizan una investigación cuantitativa o cualitativa, debe existir un marco teórico, pero es fundamental en lo cuantitativo y ocupa un rol secundario en lo cualitativo. Y es la justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio, pero es secundario.
En cuanto a la recolección de datos, en lo cuantitativo nos vamos acá a la izquierda. Se usa instrumentos predeterminados. Tenemos datos numéricos y hay un número considerable de casos. Acá tenemos una población general a la cual vamos a tener que aplicar encuestas o entrevistas. Hay unas 100 encuestas. ¿Qué opinan sobre la pobreza en Bolivia? La pobreza en Bolivia, listo, vamos a encuestar al San Francisco, a la Plaza del Estadio, donde quiera. 100 encuestas, listo, recolección de datos, cuantitativo. Vemos el fenómeno desde afuera. Ahora, cuando tenemos una investigación cualitativa a la derecha, los datos emergen poco a poco. Tenemos datos en texto e imagen y el número es relativamente pequeño de casos. Como no nos concentramos en cantidad, sino nos vamos a datos cualitativos, en este caso, nos vamos a ir con 2 o 3 o 4, 5 o 6 personas o con una pequeña asociación de un determinado rubro. Acá nuestro número va a ser pequeño, pero nos vamos a concentrar en las experiencias. Mientras vamos conociendo, interactuando, efectivamente, pues los datos van a emerger de poco a poco. De ahí van a surgir uno que otro número, efectivamente. Pero nos vamos a concentrar en las características o en las cualidades. Vean, en cuanto a los análisis de datos, nos vamos a la izquierda. En lo cuantitativo, como tenemos tantos datos, se hace un análisis estadístico. Se hace una descripción de tendencias, comparación de grupos o relación entre variables. Y se hace una comparación de resultados con predicciones y estudios previos. Se hace un estudio integral sistemático en base a los resultados numéricos que se tiene. Se describe tendencias, se compara, se analiza. Es un estudio bonito, cuantitativo. Pero por el lado derecho, en lo cualitativo, hacemos análisis de textos y material audiovisual. Hacemos una descripción, análisis y desarrollo de temas y tenemos que dar un significado profundo de los resultados. Nuestra base es comparar las experiencias, vivencias con el material que nosotros tengamos. Y eso estaba en el cuadro anterior. Revisamos la literatura, pero ya podemos estar en contacto con el fenómeno. Volvemos a la literatura, pero ya podemos hacer los resultados. O sea, no es tan lineal, es más libre, ¿no? La producción de resultados en lo cualitativo puede hacerse en cualquier momento de la investigación, mientras en lo cuantitativo se cumple ese orden que hemos visto. Al final, luego de haber hecho encuestas, vamos a tener los resultados. Y en cuanto al reporte de resultados, en lo cuantitativo, en la parte inferior izquierda, es estándar y fijo. Y es objetivo y sin tendencias. O sea, acá es objetivo, como le dice. Lo que se ve se anota. Si en otras encuestas nos dice, de acuerdo a lo que investigamos, que el comercio informal se incrementó en un 20% en la Plaza San Francisco, eso es un dato objetivo. Eso es lo que nos interesa. Las causas fueron la pandemia, problemas familiares, desempleo, falta de oportunidades. Hasta ahí nuestra investigación cuantitativa. Bonita y tiene datos interesantes. Pero si queremos dar esos datos desde el punto de vista cualitativo, los datos son emergentes y flexibles. Es reflexivo y con aceptación de tendencias. Por el otro lado, ya explicaremos el fenómeno. Diremos, si la pobreza creció, esto por causa de la pandemia. Tal es el caso de Juanita Pérez, que se vio afectada por esto. Y esto se libre todo en familias de escasos recursos, que viven en las laderas. Y acá ya lo explicamos más desde las vivencias personales. Vean, o sea que es más flexible. Acá no es tanto los datos. En el otro lado vamos a decir, hubo un incremento del 20%. Pero en lo cualitativo no nos interesa tanto los datos, sino el por qué. Causa enfermedad, perdieron familiares. Vean, son estos dos enfoques y por eso también se les presenta este cuadro para que ustedes puedan ver y entender todas las características, naturaleza y alcance de cada uno de estos elementos. Y esta es una rueda de Wallace parecida a lo que es el método científico, ¿no? Y básicamente en la cual se aplica estos enfoques. La teoría, ¿no? Partimos de una deducción, hacemos una hipótesis, una operacionalización de conceptos, observamos y recogemos los datos, interpretamos y analizamos los resultados, generalizamos empíricamente todos esos resultados, la contrastamos con la hipótesis y luego inducimos, sacamos conclusiones, a eso nos referimos, y aquí tenemos una nueva teoría, ¿no? La forma en la cual se hace conocimiento científico.
En la deducción no olviden que es un enfoque cuantitativo y la inducción cualitativa. Pero en resumen, si nuestra investigación se va a dedicar a datos, causas, consecuencias, describir detalles, es cuantitativo. Ahora, si tenemos contacto directo, queremos analizar desde el fondo, vivencias, experiencias, incluso el porqué, y tenemos esas cercanías de calco, vamos a hacerlo cualitativo. Bien, eso no lo pierdan pues en cuenta. Ahora, ¿cuál de los dos enfoques es el mejor? Ambos enfoques resultan valiosos y han realizado notables aportes al avance del conocimiento. Bien, ninguno es intrínsecamente mejor que el otro. La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga el control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y magnitudes de estos. Este método ha sido utilizado por ciencias como la física, química y biología. En un inicio, pero hoy todas las ciencias pueden usar lo cuantitativo. La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. ¿Vean? Detalles y experiencias únicas. Este método es empleado por disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía y la psicología social. Hoy estos enfoques no son propios de una ciencia, así que se aplican en todas. Obviamente que en ciencias exactas va a predominar el enfoque cuantitativo, ¿vean? Y en las ciencias sociales lo cualitativo, pero ustedes dirán, solo existen estas dos. Hay que definir entre cuantitativo y cualitativo, pero ¿se puede unir las dos? Claro que se puede. Y ahí surge un enfoque mixto. En algunas tesis logran colocar el enfoque mixto, o sea, combinan lo cuantitativo y lo cualitativo o viceversa, en la cual uno decide si parte de lo cuantitativo y luego lo cualitativo o al revés, si parte de lo cualitativo y termina en lo cuantitativo. O sea, un enfoque mixto podemos hacerlo. Pero estos enfoques mixtos se hacen para investigaciones más complejas, donde podemos partir de datos, hacemos encuestas, entrevistas, todo lo que les dice, y al mismo tiempo hacemos una interrelación y entendemos el fenómeno del porqué desde adentro. Va a ser una investigación muy completa, un enfoque mixto. Sí, pueden hacerlo, pero ¿cuál es el pro y el contra? El pro es que es una investigación muy completa, el contra, que es una investigación muy compleja, muy amplia, muy extensa, muy ampulosa. Si ustedes eligen cuantitativo o cualitativo, van a poder realizarlo. Pero si eligen una mixta, van a tener una linda investigación. Muy bien. Pero van a necesitar de más recursos, y no solo hablo de económicos, recursos didácticos, pedagógicos, logísticos. O sea, van a necesitar más tiempo. Su tesis o su trabajo investigativo va a ser de 200, 300 páginas. Pues van a hacer un análisis muy completo del objeto fenómeno que ustedes van a investigar. Pues primero números, bien, y luego se van a concentrar en explicar esa realidad. Vean, es como un doble trabajo, pero te da un maravilloso trabajo investigativo. O pueden iniciar al revés, primero inician de las cualidades, del porqué de las cosas, y luego se los números. Y acá en los enfoques mixtos, cuando combinan lo cuantitativo y lo cualitativo, si empiezan con lo cuantitativo es cuanti-cualitativo, y cuando empiezan de lo cualitativo es cuali-cuantitativo. Ustedes eligen. Si eligen un enfoque mixto, mezclar lo cuantitativo y cualitativo, si empiezan con números y luego con cualidades, o al revés. Aunque generalmente cuando alguien elige un enfoque mixto, lo aconsejable es que sea cuanti-cualitativo, que empiecen por los números y luego se vayan a las cualidades. Bien, pueden realizarlo. Ustedes pueden elegir entre estos tres enfoques, sea cuantitativo o cualitativo, o pueden combinar los dos. Bien, depende de cómo quieren realizar su investigación. Si su tema es más datos, estadísticas, causas, consecuencias, cuantitativo. Si se van más experiencias propias, quieren inducir resultados, quieren hacer inmersión o están en contacto, quieren hacer algo más profundo, cualitativo. Pero si quieren combinar los dos, perfecto, pero les va a salir una investigación más compleja y van a tener que trabajar más.
¿ah? En otras palabras, no es malo trabajar más, pero ustedes ya se ponen el límite. Si están en las condiciones de hacer mixto, háganlo. Si no, adecúen su trabajo, ya sea cuantitativo o cualitativo. Esto estamos explicando poco a poco. Pues ya ese va a ser el trabajo para la siguiente semana, que ya lo estamos avanzando. Ahora continuamos, ¿no? Continuamos en cuanto a esto. Ahora ya hemos visto qué enfoques ustedes van a elegir. Bien, eso primero. Ahora luego deben definir cuál va a ser el diseño de su investigación. ¿Va a ser experimental o va a ser no experimental? Y justamente eso en esta segunda parte de nuestra clase es lo que vamos a avanzar. Bien, lo de los enfoques, ahí ya lo tienen claro. El material igual lo tienen en la plataforma, la grabación también la van a tener. Ahora otro aspecto que hay que definir es que si va a ser experimental o no experimental, ¿no? Y acá vamos a entenderlo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre lo experimental y lo no experimental? A ver, veamos. Estos son los aspectos a la izquierda. Control sobre las variables. Nosotros tenemos variables, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, en el ejemplo clásico, influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico de estudiantes. Tenemos dos variables, uso excesivo del celular, que es la causa, y el efecto, rendimiento académico. Eso lo han hecho en su hipótesis. Ahí tenemos dos variables. Ahora, estas variables las podremos manipular o no. Entonces ahí vamos a definir si es que nuestra investigación va a ser experimental o no experimental. Por ejemplo, en cuanto al control de las variables, en el diseño experimental la variable independiente se modifica, hay mayor control, mientras que en el diseño no experimental la variable independiente no se modifica y ni manipula. Ahora ustedes deciden esto, en este caso. Ustedes quieren estudiar el uso de la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico. El uso de la telefonía celular podríamos experimentarlo, pero lo experimental es más propio de las ciencias física, química, matemáticas, pero ojo, no quiere decir que no se pueda realizar en áreas sociales y económicas, pues uno tiene que manipular las variables. A ver, voy a partir de las ciencias físicas, químicas y matemáticas. Si mezclo cloruro con sodio, ven, voy a un laboratorio, ahí tengo mis dos elementos, mis variables. ¿Qué resultado tendré si mezclo cloruro con sodio? En un experimento, en un laboratorio, me va a dar sal. Listo. Ahí estoy manipulando las variables. Si mezclo hidrógeno y oxígeno en las cantidades adecuadas, 2 moléculas y una molécula, lo mezclo en un laboratorio, me va a dar agua. Si estoy experimentando, se dan cuenta, nosotros manipulamos ahí lo que son las variables. Ahora, si yo quiero, a ver, otro ejemplo en el área social. Si yo quiero determinar la influencia, otro ejemplo, el impacto de la pandemia en la economía boliviana, ¿eso será experimental o no será experimental? Eso va a ser no experimental. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio de esas variables. Pues nosotros no hemos creado la pandemia y mucho menos no tenemos control sobre la economía boliviana. Así que nosotros como simples espectadores desde afuera vamos a tener que decir que nuestra investigación es no experimental. Ese es el primer elemento básico para poder determinar si una investigación va a ser experimental o no experimental. ¿Tenemos o no tenemos dominio de esas variables? Vean. Por eso se da más en el ámbito físico-químico y no tanto en lo social. Pero ahora, en el ejemplo, nosotros, si queremos investigar el uso de la tecnología celular en el rendimiento académico, podemos tomar un pequeño grupo y podemos experimentar con eso. A un grupo de estudiantes les quitamos el celular durante 3 meses y a otro que vean sus redes sociales y luego de 3 meses vemos cómo han estado sus notas. Vean que nosotros ahí sí estamos manipulando las variables. Vamos a comparar resultados, cómo es el rendimiento a los jóvenes, a quienes se les quitó el celular en comparación a aquellos que no se les quitó. Vean que nosotros ahí estamos manipulando las variables, pero una variable, la independiente. Estamos quitando o dejando el celular para ver cómo va a incidir en su rendimiento académico. Ahí podemos hacer experimental. Pero vean, vamos a necesitar 2 o 3 meses.
Si ustedes de esa manera pueden manipular una variable, es experimental. Pero si no, va a ser no experimental. En las áreas sociales es un poquito más difícil, pues ejemplo, si queremos determinar, algo, ¿no? La corrupción, bueno, los males de la corrupción, la corrupción en la justicia y su incidencia en la sociedad. Nosotros no manipulamos pues la corrupción, nosotros no nos vamos a volver corruptos o vamos a cometer actos ilegales para probar nuestra hipótesis. Vean, ahí es pues iluso. No se puede realizar. En ciertas situaciones sí se puede y en otras no. Por ejemplo, un ejemplo bonito que se hacía. Esto pasó en Chile, un investigador hace unos 3 4 años. Él quería averiguar la reacción de los chilenos hacia la petición boliviana de salida al mar, mar para Bolivia. Él se ofreció para hacer el experimento social. Él se puso a gritar en las calles de Santiago, mar para Bolivia, para entender o para captar cuál era la reacción de la población chilena. Y él en un 98% ha determinado que la población chilena no estaba de acuerdo. Pues le gritaban, le insultaban. Y 1 o 2% le decían, ya está bien, puede que te apoyemos. O sea, él manipuló las variables, se dan cuenta, en el área social. O sea, él se puso a gritar eso para ver la reacción. Vean, hay situaciones en las que sí se puede y en otras en las que no se puede. Si tienen dominio de la variable independiente, adelante, experimental. Pero si no, generalmente, les digo, pero generalmente es no experimental. Así facilito vamos a diferenciar si es que tenemos un diseño experimental o no experimental. Esto también está en la plantilla que se los voy a mostrar y explicar el día sábado. Pero si ustedes quieren adelantar, los que revisaron la plataforma, vean que ahí está todo por adelantado. Ahora, la posibilidad de réplicos de producción. En lo experimental, el estudio se puede reproducir con un alto nivel de posibilidad de obtener los mismos resultados. Si mezclo cloruro con sodio, acá en la China 1, 2, 4, 5, 10 mil veces me va a seguir dando sal. Si mezclo hidrógeno y oxígeno en las cantidades adecuadas me va a seguir dando agua. O sea, si repite, se repite, se repite. Mientras que en lo no experimental y el estudio se puede reproducir con bajo nivel de posibilidad de obtener los mismos resultados. En lo no experimental. Puede, por ejemplo, que acá tengamos una pandemia y ha causado estragos en la economía. Posteriormente, luego viene una réplica, una enfermedad parecida. Pero ¿qué tal la población ya ha aprendido de la primera? Entonces no van a ser los mismos resultados. O sea, es poco probable que se repitan, pues nosotros no controlamos esas variables. O sea, es incierto, ¿no? Las catástrofes, las pandemias a lo largo de la historia no han tenido los mismos resultados. Si vamos a cuestiones de pandemia, coronavirus, a lo que era la peste negra, la peste bubónica en el pasado, antes había mayor mortandad o no. Hoy con la tecnología la hemos reducido. Vean, en esto en la cual simplemente observamos resultados, no se pueden repetir pues de manera así exacta cada uno de los mismos. Ahí también otro factor para que puedan diferenciar. Tercer aspecto, la cercanía de las variables con las condiciones reales. La cercanía es baja en el diseño experimental y en el no experimental presenta una cercanía alta. ¿A qué nos referimos con esto? Sé que nosotros somos simples observadores, manipuladores en el diseño experimental. Vemos datos estadísticos, mezclamos y punto. Nuestra cercanía es bajísima. Mientras que en el no experimental tenemos una compenetración, como hemos visto en lo cualitativo, ¿no? En lo cual queremos ver más datos, más características internas. Por eso hay una mayor cercanía al objeto o fenómeno de investigación. Ahora, en cuanto a la selección de grupos o muestras, existe un mayor riesgo de no seleccionar muestras o grupos no representativos. Se conforman aleatoriamente. Si queremos hacer un diseño experimental, por ejemplo, quitar el celular o dejar el celular, ahí tenemos que hacerlo aleatoriamente. Esto lo vamos a ver con mayor amplitud cuando determinemos el universo, la población y la muestra de nuestro objeto de estudio. Hay diversas formas, puedes aleatoriamente, puedes hacer por conveniencia, por grupos puedes hacerlo. O sea que en lo experimental mejor es hacerlo aleatorio y objetivamente. ¿Qué tal si nosotros escogemos a quienes van a ser? No, ya no va a ser tan objetiva nuestra investigación.
Mientras que en el no experimental los grupos son más representativos, son grupos naturales ya formados. Nosotros elegimos. Si yo quiero analizar la violencia hacia las mujeres, puedo ir a entender o a conocer la realidad de un grupo o de un club de madres o de la Asociación de Mujeres Maltratadas del Alto. Vean, acá nosotros tenemos más cercanía, son grupos naturales ya formados, acá los elegimos por conveniencia, mientras que en el otro aleatoriamente. Vean, acá vamos diferencia. En cuanto a la orientación del tiempo de la metodología, en lo experimental se plantea para observar el comportamiento hacia futuro. Se pueden hacer proyecciones, sí. Mientras que en el diseño no experimental, su orientación es para el estudio de cómo se comportó un fenómeno u objeto de estudio en el pasado. En lo experimental, cloruro con sodio de acá a 1000 años va a seguir siendo sal. Mientras que en el no experimental, por ejemplo, si quiero ir a una asociación de mujeres que sufrió maltrato, voy a entender qué es lo que pasó con ese fenómeno. Trato de entender las causas, o entender las vivencias, vean, que es algo que ya pasó. O sea, nunca tuve el control de las variables. Solo vamos a estudiar sobre los resultados de lo que ya pasó. Mientras que en lo experimental nosotros ya podemos generar esos resultados. Vean esas diferencias entre lo experimental y no lo experimental. En lo experimental nosotros manipulamos variables y generamos resultados. En lo no experimental nos adecuamos a lo que ya pasó. Por eso no tenemos control de variables. Y por último, en los efectos, ¿se provocan, se manejan o manipulan? Sí. Cloruro con tal cosa nos da esto y demás. Quito celular, dejo celular, yo provoco, manejo o manipulo las variables. Pero sobre la violencia familiar, bueno, no, ni que fuésemos nosotros, incluso estaríamos incurriendo en un delito, si quisiésemos hacer una investigación experimental sobre violencia hacia la mujer. ¿Cómo tendríamos que volverla experimental? A alguien tendríamos que pedir que golpee a una mujer, queremos experimentar qué se siente. O un investigador tendría que golpear a una mujer. Vean que no se puede realizar en ese aspecto. De ninguna manera ese problema deberíamos hacerlo experimental. Si alguien trata, por ejemplo, en una tesis, me presenta el problema de la violencia hacia la mujer y pone experimental, yo le diría con quién has experimentado. Vean que ahí es totalmente ilógico. Así que ese tema necesariamente va a ser pues no experimental. Vamos a ver o analizar eso con señoras que nos van a ayudar y nos van a contar sus experiencias. Vean que se pueden dar estos tipos de ilogicidades. Por eso no es elegir tan alegremente el enfoque o el diseño. A veces uno dice, bueno, y para eso estamos acá para aprender, en su inexperiencia, le voy a poner cualitativo, le voy a poner no experimental o experimental y no tiene ningún orden. Vean que al igual que el título, el objeto, la hipótesis que debe ser armonioso, así también el marco teórico, este marco metodológico, lo que estamos viendo, igual debe guardar relación. Por eso es que estamos aprendiendo sobre cada uno de estos elementos. Y como en el anterior caso, como han visto cómo deben elegir lo cuantitativo o lo cualitativo, acá también ya tienen todos los ejes para que puedan definir si su investigación va a ser experimental o no experimental. ¿Ah? Así de sencillo con cada uno de estos elementos. Ahora esto también se da, o vamos a analizarlo, estos dos diseños desde las diferentes etapas de investigación. En una investigación experimental se procede primero a revisar la literatura relativa al problema, identificar y definir el problema. O sea, quiero experimentar sobre química. Antes tengo que leer, ¿no? ¿Qué tal si estoy creando una bomba o dos elementos son reactivos? Bueno, hay que leer, o sea, sí o sí en lo experimental. En lo no experimental, como vamos a ir con vivencias o cuestiones que ya están dadas y no dominamos las variables, ya definimos directamente el problema. O sea, si bien revisamos literatura, pero más nos concentramos en el problema. Bueno, la violencia ahí ya está, no podemos hacer nada. Por más que nos disguste, ya está ahí el problema. Está ahí, pero nos tenemos que enfocar en qué parte del problema. Ahora, en el experimental se formula la hipótesis explicativa. Se debe deducir sus consecuencias en términos observables y definir términos básicos. Ahí hacemos una hipótesis, luego que hemos leído. Si mezclo cloruro con sodio, ¿me saldrá sal? Esa es mi hipótesis. Y posteriormente yo voy a manipular las variables para verificar o falsear mi hipótesis.
Mientras que en lo no experimental veo, ay, la violencia, qué mal, ¿no? Defino el problema, ya sea las mujeres y las niñas. Luego recién reviso la literatura, veo libros, teorías y demás. Vean que tiene diferentes tipos de abordaje. Esto es lo que se debe definir. En lo experimental se elabora un plan, un protocolo. Vean, para experimentar tiene muchas más cosas a realizar. ¿Ven? Identificamos todos los factores, variables no experimentales que pueden afectar al experimento y determinar cómo controlarlas, seleccionar el diseño experimental apropiado, seleccionar una muestra representativa de sujetos, asignarlos a los grupos y a uno de estos asignarle el tratamiento experimental, seleccionar o elaborar instrumentos para realizar el experimento y medir sus resultados, elaborar procedimientos para recoger los datos del experimento. Mientras que en lo no experimental enuncia la hipótesis simplemente. A ver, si queremos definir la influencia del uso excesivo del celular o del uso del celular en el rendimiento académico, si quiero hacer experimental, todo acá de la izquierda. Primero tengo que elegir dos voluntarios, ¿no? Acá, de un curso. Todo nuestro curso de 30 alumnos, la mitad va a usar celular y la otra mitad no. Listo, ahí hago un plan, un protocolo, planifico, hago un seguimiento. Veo, ¿no? Ahí estoy quitando, dejando el celular, estoy manipulando la variable. Luego de los 3 meses voy a tener resultados, pero he manipulado variables. Pero si quiero hacer ese mismo tema no experimental, no hago nada. A final de semestre, de algo que ya ha pasado, ya puedo pedir notas a algún docente o hacer una encuesta a todos. ¿Cómo te fue? Ah, me fue bien, listo. Pero ahora, ¿tú hacías mucho uso del celular o no? No, no usaba. Antes, porque no usó celular, le fue bien. Al otro compañero, ¿cómo te fue en este semestre? Me fue mal. ¿Y por qué? ¿Usaba celular? Sí, me perjudicaba, me distraía. Vean que en lo no experimental hacemos la investigación sobre lo que ya se ha dado. Hemos hecho una hipótesis que el uso excesivo del celular influencia negativamente en el rendimiento académico. Entonces, al final hacemos encuestas o entrevistas no experimental sobre lo que ya pasó. Mientras que en lo experimental nosotros tendríamos que trabajar con 15 alumnos, con otros 15 alumnos desde inicio del semestre. Luego durante el semestre ya hacer seguimiento, ver sus notas, controlar que no usen celular o que los otros sigan usando. Vean, ahí con un mismo caso podemos abordarlo experimentalmente y no experimentalmente. Ustedes vean ahí los alcances que se da en cuanto pues al diseño de investigación. En lo experimental se realiza o se debe realizar el experimento. En lo no experimental se debe describir los supuestos en que se basan las hipótesis. ¿No? Las hipótesis. En lo experimental se organizan los resultados en forma estadísticamente apropiada, de modo que se pueda apreciar claramente el efecto. ¿No? Experimentas. Ahí, si bien tienes una hipótesis, ya ahí dices, cloruro y sodio, me tiene que salir sal. Perfecto. ¿No? Ahí ya esperas un resultado. Mientras que en lo no experimental se determinan los procedimientos para seleccionar los sujetos o unidades de observación, se determina cuáles técnicas vamos a utilizar en la recolección de datos, probar si estas técnicas son confiables, esto es, si producen la información deseable. En la izquierda, en lo experimental, en otras palabras, nosotros producimos los resultados. Y a partir de que nosotros producimos esos resultados, sacamos nuestras conclusiones. Mientras que en lo no experimental nosotros recolectamos datos y analizamos los resultados que ya están dados. O sea, no los producimos, simplemente los recolectamos y los analizamos. Ahí las diferencias, ustedes vean. Si van a hacer experimental y van a manipular variables, adelante. Aunque generalmente la mayoría de las investigaciones son no experimentales. Pero vemos pues estos dos lados, las dos caras de la moneda. Estamos viéndolo del derecho al revés para que ustedes puedan tener un entendimiento general de cada uno de estos elementos y características que se tiene. Ahora, en el diseño experimental, ¿no? Lo que se decide es aplicar la prueba de significación estadística apropiada. Hacemos datos, hacemos variables. ¿Qué tal si pongo más oxígeno a la fórmula del agua? Me va a dar agua oxigenada. Ah, perfecto, ahí tengo una significación estadística. O sea, en lo experimental jugamos con las variables, entre comillas jugamos. Podemos ponerle más oxígeno, agua oxigenada. Le ponemos menos oxígeno, no sé, agua hidrogenada, no sé. Esto no es nuestra área o no es mi área, la química. ¿O qué tal si ya no le pongo hidrógeno, le pongo otra cosa? Pues allí estoy experimentando.
Vean, ahí tenemos total dominio de las variables. Vean, entonces, mientras que en la derecha simplemente se determinan los procedimientos para analizar los datos, tales como pruebas estadísticas de asociación y de significación. Ahí planificamos simplemente, hay pobreza, listo, nada más. A partir de ello planificamos encuestas, entrevistas, qué es lo que vamos a realizar, o sea, los resultados ya están dados. Y por último, en lo experimental se informa los resultados por escrito, efectivamente. O se hace un informe de tu experimento, tu protocolo, cómo lo hiciste, o sea, también como lo estamos viendo. Mientras que en el diseño no experimental se recogen los datos y luego de recoger los datos que ya estaban ahí, nosotros no lo hemos producido, se describen, analizan e interpretan los resultados en términos claros y precisos. El 50% de la población dijo, o el 70% de los estudiantes nos dijeron que el uso excesivo del celular sí les perjudicó. O sea, ahí estamos recolectando datos. No experimentamos sino sobre una relación, pues que ya está dada. Y acá tenemos como un cuadro final, el cual va a redondear cada uno de los elementos que nosotros pues estamos viendo. Ahí tenemos a la izquierda el diseño experimental y a la derecha el diseño no experimental. ¿Cuál vamos a ver cada uno de estos elementos? En el diseño experimental la variable se manipula, en el no experimental no manipula. Izquierda, derecha, vamos a ir. En el izquierdo se obtiene información, sí. En el derecho se observa un contexto natural. En el derecho se toma mediante acciones. En el experimental, estamos acá, se produce conocimiento mediante la toma de acciones, ¿no? Manipulamos variables. Mientras que en el diseño no experimental observamos, analizamos y controlamos. O sea, sobre un fenómeno que ya está dado. ¿Y qué es lo que se obtiene? En lo experimental, efectos de las variables independientes sobre las dependientes, con sus gradientes y diferenciales y o conjuntos. Bueno, lo que hemos explicado. Nosotros manipulamos las causas y los efectos, mientras que en el no experimental analizamos o se realiza el análisis de las interacciones entre las variables. Igual hay variables, pero nosotros no hemos manipulado esas variables, sino simplemente estamos analizando esas interacciones o esa relación que hubo entre estas. Los grupos de estudio, sus relaciones y fenómenos. En el experimental nosotros hemos provocado esa relación de variables, causa-efecto. Quito celular, dejo celular, más oxígeno, menos oxígeno. Nosotros manipulamos estas variables y tenemos resultados. Mientras que en el no experimental igual tiene variables, pero ahí simplemente nosotros nos hacemos una hipótesis y sobre lo que ya pasó verificamos mediante herramientas metodológicas, ¿no? Técnicas e instrumentos de investigación. Vean, esto de la metodología es pues muy interesante y de cada tema podríamos ampliarlo mucho más. Pero estamos siguiendo el esquema que nos da pues, o el plan global de competencias. Ahora, si queremos hacer una clasificación, ustedes, si quieren hacer experimental, hay tres tipos de investigación experimental. Bueno, quieren dejar celular, quitar celular, ese es un ejemplo que estamos usando hoy. Pueden hacerlo de manera pura, hay diseño experimental puro, en el cual tienen máximo control de las variables. Ahí totalmente. Pueden hacerlo preexperimental, donde tengan un mínimo control de las variables, o cuasi experimental, donde ustedes tengan grupos escogidos sin ser aleatorios. En este caso, en el cual nosotros hemos dado, nuestra investigación sería experimental, pero de una característica cuasi experimental, pues nosotros vamos a escoger los grupos sobre los cuales se va a aplicar celular o no celular. Acá, los puros, esto ya se va más al área química, física. Lo preexperimental, acá ya podríamos ingresar, ¿qué tal? Con nuestro trabajo de uso de la tecnología celular. Acá hacemos un estudio con un caso de una sola medición, pre y post prueba y con un solo grupo. Pero acá vean, puro es casi más físico-químico. Preexperimental, si tenemos un mayor control de variables, sí podríamos hacerlo. Pero lo que dijimos más se acomoda a lo cuasi experimental. Ahora, cuando hacemos no experimental, ustedes, y es la mayoría de los trabajos, deben definir si va a ser transeccional o longitudinal. Lo transeccional se da en un momento único del tiempo y puede ser descriptivo, correlacional y causal, eso después vamos a avanzar. O si deciden hacer no experimental, puede ser longitudinal, cuando hay dos o más momentos. Por eso, a ver,
Si queremos analizar algo dado, un diseño no experimental, ¿ya? La violencia hacia las mujeres en la ciudad de La Paz. Listo. Si queremos hacer no experimental transaccional, vamos a elegir un momento único. Diseño no experimental transaccional. La violencia hacia las mujeres en la ciudad de La Paz durante las gestiones 2018 hasta la 2021. Ahí estamos eligiendo un momento único. Eso va a ser no experimental transaccional. O sea, lo transaccional es un momento único. Desde el 2018 hasta el 2021. Queremos conocer la economía de las comerciantes de la zona Garita de Lima durante el primer semestre de la gestión 2021. Cuando delimitamos el tiempo durante el primer semestre de la gestión 2021, ahí estamos haciendo diseño no experimental transaccional, pues estamos eligiendo un momento único. Pero podemos realizar un diseño o una investigación no experimental longitudinal, cuando tomamos dos o más momentos. Estas son investigaciones históricas. Acá nuestro tema tendría que decir análisis de la violencia familiar a lo largo de la historia de Bolivia. Va a ser una investigación muy amplia y extensa. Ahí suponemos que va a ser desde 1825 hasta nuestros días. Es amplia, se dan cuenta. O cuando se hace una comparación de la situación económica de Bolivia durante la época del 21060 y la crisis de octubre del 2003. Vean que ahí estamos tomando dos momentos de comparación para medir la economía durante la crisis de la hiperinflación de 1985 con la que se dio en el 2003. Ahí ya tomamos dos o más momentos o hacemos totalmente amplia análisis de la economía boliviana durante su historia. Pero es más histórico, más amplio. Si ustedes vean cuál van a aplicar, van a hacerlo en un momento único, va a ser no experimental transaccional. Si van a comparar dos momentos o van a hacer un análisis histórico, es mejor longitudinal. Estas son cuestiones metodológicas, estimados pues estudiantes, las cuales debemos tener mucha atención. Bueno, esto es metodología y se lo explica de la manera pues más sencilla posible para que ustedes puedan aprender. Y esto lo van a ver en cualquier curso, incluso luego hay diplomados de investigación cuantitativa, investigación cualitativa, pero solo se ve esto. Esto es general, ¿sí? Es general. Ahora, estimados estudiantes, es que esto es lo que básicamente se estudia en cualquier diplomado en investigación cuantitativa o cualitativa. Hay que conocer y ubicar cada uno de estos elementos, los cuales ya saben, hoy se les dio los criterios que ustedes van a tomar en cuenta cuando cuando les va a tocar elegir si su investigación va a ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Ya saben qué aspectos tienen que tomar en cuenta. Si van a elegir si su investigación va a ser experimental o no experimental. Si ustedes ya vean los alcances que le dan a su investigación. Bien, con eso continuamos, ya estamos casi en el límite del tiempo. Así que velozmente voy a llamar la lista correspondiente y en la parte final, si tuviesen alguna duda, consulta, también lo hacen pues conocer. A ver, ¿dónde estamos? Hoy es 13 de octubre. Ya, atentos por favor con sus micrófonos. Vamos a llamar la lista correspondiente. A ver, iniciemos por acá. Stephanie Yujra. Muy bien, Stephanie. Bien. Muy bien, Stephanie, ya está anotada. Anotada Stephanie Yujra. Santiago Tijo. Presente, doctor. Muy bien anotado. Carlos Pinto. Parece que no está Carlos Pinto. Yonosco. Tampoco. María Mamani.
María Mamani, no está. Albert Luna, Presente, doctor. muy bien anotado. Iván Limachi, Presente, doctor. perfecto anotado. Grover Alejo, Presente. muy bien anotado. Marlene Alanoca, no está. Vamos rápido. Gabriela Flores, Presente, doctor. muy bien anotada. Alison Flores, no está. Sergio Cardoso, Presente, doctor. muy bien anotado. Sergio Cardoso. Ahora, Víctor Aliaga, iniciamos. Mandó un mensaje, ya está anotado. Ariel Arauco, Presente, doctor. muy bien anotado. Marco Barrientos, Presente, doctor. muy bien anotado. Mayra Calle, Presente, doctor. perfecto anotada. Cintia Chuquimia, Buenas noches, presente, doctor. muy bien anotada Cintia. Hugo Crespo, no hay. Mari Durán, Presente, doctor. ya anotada. Nelson Flores, no está. Presente, doctor. Ah, ya, anotado Nelson. Miguel Flores, Presente, doctor. muy bien anotado. Rafaela Montesinos, Presente, doctor. muy bien anotada. Juan Ramos, Presente, doctor. anotado. Alan Romero, no hay Alan Romero. Andrea Robles, Presente, muy doctor. bien. Buenas noches. Buenas noches. Ahí ya se les ha llamado a todos. Alguien quizá que no se le haya llamado lista. Bien. Bueno, de esta manera hemos avanzado hoy enfoque metodológico y diseños de investigación. Bien, lo cual hemos procurado darlo de la manera más didáctica y ejemplificativa posible. Si en cualquier momento ustedes tuviesen alguna duda, consulta, háganlo saber. Igual vamos a ampliar esto en la clase del día sábado. Quizás algo más por ahí, caso contrario, ya estaríamos cerrando la clase del día de hoy. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿me podía considerar? El micrófono no pude encender en el momento que me llamó, disculpe. Ya, ¿cuál es su nombre? María Victoria Mamani Ramírez. Ah, ya. Listo, ya está anotada. Ya. Con esto ya habríamos concluido. Gracias, licenciado. Muy bien, perfecto. Ya, con esto ya habríamos concluido, bueno, la presente clase. Todo el material, el cual ustedes ven, más videos y demás, están ahí en la plataforma para que puedan tener, pues, todo ese su entendimiento. Bien, esto ya lo estamos avanzando. No olviden que su marco teórico es hasta este sábado. Y ya luego el sábado les voy a indicar cómo vamos a realizar por partes este marco metodológico. Como siempre, estoy atento a todas sus dudas. Bueno, les deseo un bonito resto de semana y nos vemos el día sábado. Que les vaya muy bien. Doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.
Buenas noches, doctor. Hasta luego, que les vaya bien.